Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, del versículo 4 voy a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero y en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12 he leído. A través de Hebreos nosotros estamos averiguando sobre la fe, y después de recibir la salvación, con qué manera nosotros podemos servir al Señor. Según el versículo 6, así dice una palabra, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la gente de primero tiene que creer que Dios está viviendo con nosotros. Dios está con nosotros, Emmanuel. Y luego tiene que creer que Dios nos da galardón. Entonces, ¿quién puede buscar al Señor? ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere sacrificar su vida para el Evangelio? El que confía en Dios.
Por eso cualquier momento nosotros ya tenemos que tener esta fe. Dios está vivo. Dios nos ayuda. Dios nos acompaña. Dios nos bendice. Siempre nosotros tenemos que repetir esta palabra, ¿no? El pastor Roxbach es fundador de Misión Buenas Nuevas. Él cuando envió su hijo a la iglesia de Nueva York, él estaba conversando con su hijo. Hijo mío, Yongu, cuando vaya a la iglesia de Nueva York, cada mañana cuando se levanta, tiene que repetir esta palabra. Dios está vivo, Dios me ayuda. Entonces, uno de 50 veces debería repetir, así dice. Porque a menudo en el corazón de nosotros llega pensamiento negativo. Por esa razón, ¿no? Aunque Dios está vivo, Dios quiere ayudar, pero la gente en su corazón se queda como pensamiento negativo. Dice que, ¿cómo Dios me ayuda? Me parece que Dios no me ayuda, Dios no tiene interés de ayudarme. Así piensa. Aunque Dios quiere ayudar, apoyar, acompañar con una persona, ¿no? Pero esa persona, si no puede abrir su corazón, entonces no puede lograr nada. Por eso cuando nosotros iniciamos abrir la iglesia fuera de Corea del Sur, viviendo en un lugar donde no hay muchos hermanos, en aquel entonces vienen muchos pensamientos. Según mi testimonio, ¿no? Cuando empecé a vivir en la ciudad de La Paz de Bolivia, porque nuestra misión me envió a La Paz en el año 1998, 1 de abril, para que iniciara la misión Buenas Nuevas en Bolivia. Entonces, mientras tanto que me quedaba en la casa de La Paz, ya no sabía nada. ¿Cómo yo tengo que manejar la iglesia? ¿Cómo yo puedo atender a los hermanos? Además, lo más gran cargo es cómo yo tengo que aprender idioma español. Porque yo nunca aprendí español hasta que llegué a La Paz de Bolivia. Solamente yo quedaba un mes en la iglesia de Lima de Perú, apenas estaba hablando como saludo, ¿cómo está? Buenas noches, hola, ¿qué tal? Siendo misionero, no tenía muchos hermanos, uno de como 5 hermanos, y recién estaba iniciando la iglesia, por eso ellos no sabían muy bien cómo puede ofrendar, cómo podían servir a la iglesia, no. Es decir que era punto cero. 2 cosas ya yo tenía que lograr. Uno es, yo tengo que aprender el español. También otra cosa, yo tengo que salvar las almas para aumentar miembros de la iglesia. A menudo, ¿no?, estaba llegando desesperanza de aprender español. Porque yo no tenía buena memoria. No sabía sabiduría. No tenía sabiduría tampoco.
Un día yo estaba investigando la Biblia, Santa Biblia. Estaba observando, ¿no? Salía muchos vocabularios. Ofreció, alcanzó, iba, fue. Toda parte de conjugación que está saliendo en la Biblia, yo estaba observando en el diccionario para saber qué significa. Envió, comió, habló. Entonces en el libro de diccionario no sale esta letra. Por eso yo estaba considerando que el diccionario que hizo entre los coreanos, me parece que no sabía muy bien sobre español. Por esa razón faltaba escribir. Tenía que poner, comía, dormía, hablaba, etc. Toda parte de conjugación debería aparecer en el diccionario. Yo estaba pensando. ¿Por qué? En coreano no hay conjugación, depende de persona, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Eh? Fui, fuiste, fue. Ah. Por eso, para los coreanos, para saber sobre conjugación de verbo, es gran tarea. Pasando tiempo, yo podía entender que en el diccionario solamente sale el verbo original como infinitivo. Entonces, varias veces, ¿no? Yo dejaba el libro porque normalmente tenía que aprender el idioma por medio de un profesor o maestro que enseña, pero yo no tenía maestro ni profesor. Tampoco tenía como plata para estudiar en un instituto. Además, como tenía 32 años, entonces, ¿cómo yo podía estudiar? Además, desde niño yo no tenía nada de costumbre de aprender. Nunca había hecho tarea. Tal persona, ¿cómo podía memorizar, hablar, estudiar? Era imposible. Pero mientras tanto que yo quedaba, tenía traductora, la que estaba traduciendo. Por eso apenas yo estaba predicando. Yo predicaba en el idioma coreano y ella estaba traduciendo, ¿no? Pero un día yo fui a la iglesia de Lima de Perú. En aquel entonces el pastor Yong Hai Lee, que estaba pastoreando en Lima de Perú, él me contó: misionero Juan Kim, usted tiene que saber, su posición es misionero. Ahora, ¿cuántos meses está pasando después de llegar La Paz? Sí, pastor, me parece que está pasando 6 meses. Entonces, usted hasta 6 meses no aprende español, entonces usted no puede seguir misionero. Tiene que estudiar. Entonces, escuchando esta palabra, como un consejo, pero era una exhortación para mí. Yo fui exhortado fuertemente. Y mientras tanto que yo regresaba de Lima de Perú en el bus hacia La Paz, creo que como un día o casi 2 días estaban llevando tiempo.
Todos los tiempos que estaba regresando en el bus, profundamente yo estaba pensando, la verdad, es la verdad que yo tengo que lograr estudio de español. Porque si no puedo aprender, entonces yo no puedo seguir más como misionero. Por eso el día sábado, cuando regresé, yo estaba invitando a los que viven en la iglesia. Desde este domingo yo voy a predicar directamente, sin usar traductora. Pero ahora ya tengo que preparar y como preparatorio para leer, ¿no? Aunque yo no hablo bien, entonces sí preparando escrito, entonces ya puedo leer ante los hermanos. Tal vez va a funcionar. Y preparando uno de como 5 hojas, etcétera, y junto, ¿no? Con ellos. Al llegar en el domingo, justamente llegó el tiempo de predicación. Empecé a decir, hermanos, voy a predicar en español. Empecé a leer poco a poco la letra, pero pasando unos de 10 minutos, 15 minutos, me olvidé hasta dónde yo estoy leyendo. Ay, ¿hasta cuánta fila estoy leyendo? ¿Oh? Desde aquel tiempo ya no podía fijar la letra, sino que estaba hablando yo solo, ¿no? Hablaba, utilizando vocabulario, lo que yo sabía, ¿no? Hablaba. Creo que no podía comprender los hermanos qué es lo que está diciendo, pastor. Al terminar el culto, tenía mucha vergüenza, ¿no? Porque y la palabra de Dios ya tenía que presentar bien, tenía que transmitir para que sepan, para que entiendan los hermanos. Pero no importa, ya yo tengo que seguir. Y así, pasando 6 meses, solo que estaba predicando, estaba mejorando. Pasando un año de la ciudad de La Paz, la misión Buenas Nuevas me mandó para que mudara a la ciudad de Santa Cruz, para fundar la iglesia en la ciudad de Santa Cruz. Llegando allá ya no hay traductora, ¿no? Entonces yo solo tenía que solucionar todas las cosas. Por eso dirigiendo culto, predicando la palabra de Dios. Además, ingresaron los estudiantes de la escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. A veces como 5 personas, a veces 10 personas, a veces máximo 15 personas que vivían junto con nosotros. Cada mañana haciendo clase de seminario, cuando empecé a abrir la Biblia hablando poco a poco, y los hermanos me corregían. Pastor, es mucho mejor que hable con esta manera, así hable. Significa que entre muchos hermanos son como si fuera profesor de mi estudio de lengua. Además, más fiel es mi esposa, que cada momento me exhorta, no tiene que hablar así, tiene que hablar de esta forma. Hasta ahora estoy siendo exhortado. No es que yo no aprendí, sino que aprendí, pero me olvidé. Hasta ahora estoy olvidándome mucha parte. No me recordaba. Ahora ya
tengo 55, ¿no? Entonces, era imposible de saber el idioma español. Pero un día Dios me enseñó que cuando Dios me envió a La Paz de Bolivia, un país de Sudamérica, ¿Dios sabía o no sabía acerca de mi ignorancia? ¿Eh? Dios sabía. Dios sabía que yo era ignorante del idioma español. Pero ¿cuál es lo más importante? Mientras tanto que Dios iba a enviar a mí a Bolivia para que yo hablara español. Eso es número uno. De primero, en mi corazón debería establecer esta promesa. Dios no equivocó, sino que Dios, cuando me envió a Bolivia, para que yo aprendiera el idioma español, hablara español. Así yo creí, aunque no hablaba perfectamente como ustedes, ¿no? Siendo extranjero, ¿cómo puedo hablar como nativos? Es imposible. Pero por lo menos hoy en día, hasta hoy, estoy interpretando la palabra de Dios. Por esa razón, estoy muy contento, feliz, cada día que estoy presentando ante ustedes. Entonces, nuestro Dios, como dice el versículo 6 de atrás, y que es galardonador. Es decir, que Dios, cuando se ve a la gente que busca a Dios, siempre Dios le da galardón, premio, regalo. Debe creer de primero, así dice. No es que cuando recibe galardón y puede creer que Dios me da galardón. No, antes de recibir galardón, ya tiene que creer que Dios es galardonador. Es, así dice. Siempre cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos da recompensa. Por eso hoy en día, a veces los pastores no llegaron muchos y a veces llegaron muchos, pero no importa, ¿no? La participación, porque cuando Dios me da este ánimo para que predique la palabra de Dios, yo no tengo que ver la situación, sino que yo tengo que tener confianza en Dios, en mismo paso constantemente. Estoy siguiendo, es muy importante, estoy siguiendo, marchando, caminando, trabajando con Dios. Por esa razón, acá sale una persona, se llama Eno, el versículo 5. Este hombre es muy especial. Yo leo 5, ¿no? Por la fe, Eno fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo él podía agradar a Dios? Esa es una curiosidad. También nosotros sí podemos agradar a Dios, entonces Dios nos dará galardón y gozo, alegría. Por eso el día de hoy vamos a buscar un libro
el libro que no conoce muy bien la gente, ¿no? Porque este libro se dice San Judas. San Judas sale frente de Apocalipsis. Está escondido. Entonces, al buscar Apocalipsis, último libro, frente de Apocalipsis sale San Judas. En aquel entonces, San Judas sale esta palabra, el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Mientras tanto que él estaba viviendo, de primero él recibió la salvación. ¿Quién? Enoc. Él es séptimo desde Adán, séptima generación, así dice, ¿no? Cuando él recibió el perdón eterno, recibiendo la salvación, él podía conversar con Dios. Cuando Dios hablaba acerca del plan de Dios, futuro, iban a ser Mesías. De la norma de Enoc es como antes de Abraham, ¿es cierto? Antes de Noé. Entonces, Noé, más o menos, como 3000 años antes de Cristo. Por eso nosotros podemos considerar que Enoc también, como misma época, él vivía, como más o menos 3000 años antes de Cristo. En aquel entonces, él escuchó la palabra de Dios claramente, que un día iban a ser Mesías. Iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a derramar toda la sangre, iba a limpiar todos nuestros pecados. Enoc aceptó esta palabra. Aunque todavía no se ve por mi vista, pero Dios está teniendo plan que iba a enviar al mundo su Hijo amado, el Salvador. La verdad que iban a ser Mesías. La verdad que Mesías iba a cargar todos nuestros pecados. La verdad que Mesías, Salvador, iba a ser crucificado para cancelar todos nuestros pecados. La verdad que Jesucristo iba a resucitar después de morir, pasando 3 días. Luego, quedándose solamente 40 días. Luego será arrebatado al cielo. Un día Jesucristo va a venir por segunda vez al mundo con muchos santos para juzgar a los impíos. Significa que por la vista de la fe de Enoc podía ver el tiempo postrero, el tiempo que viene
nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hasta allá lo vio. Entonces, mientras tanto que él estaba viviendo en el mundo, era totalmente diferente persona. La mayoría de gente, ¿con qué propósito viven en el mundo? Número 1, para mejorar su vida carnal. Cómo gana dinero, cómo compra terreno, casa, cómo va a poseer de sus bienes. Pero Enoc, su corazón había separado del mundo. Por eso Dios, como dice, al ver el corazón de Enoc, aunque vive en el mundo, pero no es la persona del mundo. Por esa razón, él agradó a Dios. Significa que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Un día, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo por segunda vez para llevar a los salvos, para juzgar a los pecadores. Entre los justos, si pierden esta esperanza con Jesucristo, ¿qué puede hacer? Creo que no puede hacer nada. Por eso, entre los salvos, lo más importante, teniendo este sentido, que Jesucristo viene prontamente. Yo tengo que preparar para encontrar mi Señor, como igual que una virgen prudente. Una virgen prudente que espera a su novio para casarse. Si nosotros olvidamos esta palabra, nosotros viviríamos mundanamente. Pero si nosotros podemos recordarnos esta palabra cada momento, nosotros podemos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Hebreos capítulo 11 está hablando sobre las personas que tenían fe, como Abel podía adquirir el testimonio de Dios. Cuando Dios lo vio, el corazón de Abel, que confiaba en Jesucristo. Aunque él estaba matando las ovejas, pero en su corazón considerando que eso es el Cordero de Dios, que quitará todos mis pecados. Él morirá en vez de mí. Matando ovejas, creyendo que Jesucristo iba a morir en vez de mí. Al ver esta fe, Dios le dio testimonio. Tú eres justo. También Dios, cuando vio en el corazón de Enoc, hasta segunda venida de Jesucristo, él estaba confiando, creyendo. Dios dijo, Enoc, ya basta. Durante 300 años nosotros acompañábamos, pero ya voy a llevar a mi casa. Vamos. Sin la muerte, traspasó al reino de Dios. Así dice. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, en nosotros siempre tenemos que tener confianza en Dios. Dios está viviendo con nosotros. Dios nos ayuda. Dios nos acompaña. Dios nos bendice. También Dios nos dará galardón porque nosotros buscamos al Señor. Sin tener esta esperanza, la gente se cae en la oscuridad, abandona el camino del Señor, no quiere vivir por el Evangelio, ni quisiera sacrificar su vida
para Dios. Al revés, cuando tenga fe, va a vencer todas las cosas. Va a rechazar problema, rechazando pensamiento negativo, estableciendo la promesa del Señor. Ese es el camino de la fe. Por eso dice Romanos capítulo 1, el versículo 17, mas el justo vivirá por la fe. Así dice el día de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, observando la Biblia. A veces nosotros no podemos comprender alguna palabra. Enoc, ¿cómo podía hacer? Traspuso al reino de Dios sin la muerte. ¿Cómo él acompañó con Dios durante 300 años? Pero sin duda nosotros podemos creer que la verdad que él había traspasado al reino de Dios sin la muerte. También Dios es el Dios que nos da galardón. Porque cuando nosotros buscamos a Él, ya Dios nos da. Por eso nosotros podemos confiar al Señor. El día de hoy también Dios nos dio esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios nos bendiga. También bendiga a todos los participantes en la clase de evangelización. Señor, nosotros somos nada, pero cuando Dios quiere usar cada uno de nosotros como su instrumento, nosotros seremos como utilizado del Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan especial. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.